Bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase de finanzas. Hoy lo vamos a hacer desde el salón 207 del edificio de Ciencia y Tecnología, acá el 454. Y estamos utilizando estos recursos valiosos que tiene la facultad, que son estas cámaras y todos estos recursos, digamos, de virtualidad para poder, digamos, tener una muy buena grabación y que a ustedes les llegue también, digamos, el retorno les llegue muy bien sin ninguna dificultad. Como es nuestra primera clase utilizando este excelente sistema, les pedimos a ustedes que en cualquier momento que sientan que algo está fallando, nos lo hagan saber, ya que, digamos, a ustedes los escuchamos en las pruebas que hicimos previamente antes de comenzar la grabación, los escuchamos perfectamente, entonces les queda fácil encender el micrófono y por favor nos avisan cualquier inconveniente, aunque acá estamos también, digamos, haciéndole el control digamos, a la grabación para que no haya ningún problema. Bueno, muy bien, entonces arrancamos, digamos, la semana pasada con el módulo 5, temas 1 y 2. El tema 1, pues era un repaso que teníamos de estadística muy valioso para este tema de teoría de portafolio, que ya es en la práctica el tema 3. Y algo muy relacionado con, digamos, la teoría de portafolio y toda la teoría Es financiera virtual. y toda la teoría, Sí, sí. y toda la teoría financiera digamos, sobre la que se basa no la nueva teoría, sino, digamos, todos sus desarrollos académicos y científicos que se han venido dando después de la década del 50. ¿Por qué? Porque realmente, pues, estos nuevos conocimientos han revolucionado y han generado, digamos, una gran contribución a la ciencia con todos los, digamos, las contribuciones originales que han hecho los autores de estas teorías que pues les ha permitido o los han sido honrados con premios Nobel en ciencias económicas. Comenzando con Harry Markovich y William Sharpe, que son, digamos, pioneros en este tema de la teoría de portafolio y teoría de la cartera diversificada. Entonces, pues esto es una gran ventaja para este curso de finanzas, porque tenemos realmente, digamos, una base muy sólida científica del conocimiento que estamos compartiendo con ustedes y que ustedes están aprendiendo. Entonces, el primer tema, digamos, del tema 3, vamos a mirar que esta teoría, digamos, está basada sobre dos principios básicos. O sea, racionalmente, las personas de manera racional, el comportamiento humano es racional y, digamos, en términos de consumo, pues uno lo que busca al hacer consumo o comprar algo o invertir en algo es porque uno espera un bienestar o una rentabilidad. Entonces, ese es, digamos, el comportamiento racional. Y esa inversión, esa compra, ese consumo, pues el bienestar va a estar también atado al nivel de riesgo. Entonces, la teoría se basa fundamentalmente en este concepto de riesgo y rentabilidad. Eso es, digamos, brillante desde el punto de vista de que Harry Markovich pues entendió que ese era el comportamiento humano y que debía, digamos, hacer una contribución original a la ciencia que le permitiera, digamos, al ser humano invertir para ganar rentabilidad y, digamos, que el tema de riesgo fuera una manera que lo pudiera manejar. Por eso, digamos, tan sencillo como eso es la contribución original de Harry Markovich, porque realmente soluciona ese tema. Entonces, en este tema vamos a comenzar a mirar los conceptos de riesgo y de rentabilidad que nos van a ayudar, digamos, a entender ya la parte de formulación matemática de estos modelos. Entonces, arrancamos con el concepto de riesgo y, perdón acá un segundo que se congeló.
Perdón un segundo, que aquí estamos con ensayo error, entonces creo que nos toca dejar de compartir y volver a compartir, y ahí sí nos ayuda la cámara. Sí. Diapositiva. Ya estamos. Disculpe que es que se congela cuando entra el acceso a alguien, se congela. Diremos sí. Cuando tan pronto está, tan pronto está entrando alguien, inmediatamente se congela la presentación. Entonces nos toca aprender que ese es un pequeño problemita que nos está generando, pero vamos a ver si. Listo. Disculpen que es que cuando entra alguien, nos toca llegar, ya sabemos que nos toca llegar puntuales a la clase, porque nos congela la imagen cuando alguien pide acceso a la clase. Ya sabemos que ese es un problema. Entonces, medición del rendimiento y del riesgo, diversificación, digamos, los principios de planeación de la cartera. Entonces, vamos a trabajar estos conceptos: riesgos cuantificables, riesgos no cuantificables, y el concepto ya para lo que ya hemos visto de nuestra cartera es el tema de riesgo rentabilidad. Entonces vamos a trabajar, digamos, esta parte conceptual, y procederemos entonces a mirarlos de manera práctica, como lo hemos venido haciendo desde el jueves pasado. En la mañana les mandé el archivo que vamos a trabajar hoy y que está en el video del proceso, que es una ayuda para este caso. Entonces arrancamos con el tema de teoría de la planeación de la cartera, y vamos entonces a trabajar el tema de los distintos conceptos de riesgo, que es lo primero que queremos nosotros trabajar. Entonces, primero vamos a ver el concepto de riesgos no cuantificables. Perdón, me pasé primero, son los riesgos cuantificables y riesgos no cuantificables. Digamos, hay riesgos tangibles, que son los que uno diría, esos riesgos se pueden valorar, se pueden cuantificar, se pueden de alguna manera determinar. Y hay otros que son intangibles, que pues hay que tenerlos en cuenta, y existe mucha polémica sobre si se pueden medir o no se pueden medir. Entonces, digamos que de alguna manera el riesgo se mide, como se dice en la teoría de estadística, se mide para cuantificarlo y pues saber, digamos, cuál es la dimensión de ese riesgo. Si ustedes ven, digamos, el recurso del tema, de este tema a Robert Schiller, digamos, la medida de riesgo es como para saber cuánta pérdida pudiera llegar a tener, ¿cierto? Y tomar las medidas necesarias de cobertura para que ese riesgo, digamos, no sea tan grande, o pueda yo compensar el riesgo. Esta ha sido precisamente una de las cosas maravillosas, y por eso se llama, o esto evolucionó hacia la ingeniería financiera, es porque entonces se han encontrado fórmulas matemáticas que nos permiten decir, bueno, si este es el riesgo y es cuantificable, ¿cómo podemos cubrir ese riesgo? ¿A través de qué modelos matemáticos lo podemos cubrir? Y ha generado premios Nobel como el de Black and Scholes, que es un modelo precisamente para valorar opciones, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, este es un activo, este es mi activo subyacente, y sobre ese activo yo puedo generar opciones. Y esas opciones son las que me permiten cubrir el riesgo. En el tema de bonos las habíamos visto muy fácilmente, que era la opción put y la opción call, que era que en un momento determinado, ante una volatilidad de tasas de interés, yo pudiera o vender mi bono, ¿no es cierto?, o recoger el bono, ¿cierto?, entregar el bono al emisor, o que el emisor recogiera el bono. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, si las tasas están muy altas y mi precio y mi tasa está muy baja, pues yo, ¿por qué sentido tiene seguir teniendo un bono cuando puedo coger esa plata y ponerla a ganar un mayor valor? ¿Qué es lo que está pasando ahora con las tasas de interés? Están subiendo,
Y la gente que compró bonos con tasas bajas el año pasado, hace 2 años, que estaba el mercado quieto, entonces las personas ahora están diciendo, no, yo quiero salir a vender ese bono para comprar un bono, o sea, invertir donde genere más rentabilidad. Lo mismo quienes han emitido bonos y están pagando una tasa, en este momento una tasa baja, están muy contentos, ¿no es cierto? Están muy contentos pagando una tasa baja porque el mercado está pagando una tasa alta. Pero si fuera lo contrario, que el mercado estuviera pagando una tasa más baja y ellos estuvieran pagando una tasa más alta, entonces tendrían la opción de llamar al tenedor del bono y decirle, bueno, qué pena, pero usted está ganando mucha plata y yo estoy perdiendo, pues pagando. Entonces existen esas opciones. Lo mismo entonces con las acciones, ¿no es cierto? Existen esas opciones y por eso, digamos, se cuantifican y se pueden medir. Y se logra a través de esa ingeniería financiera hacer cobertura de riesgo. De riesgos cuantificables. Entonces está el riesgo de mercado, que es el que vamos a ver en este curso, precisamente que es aquel que se encuentra expuesta a la inversión originados por condiciones adversas, digamos, al mercado. Entonces, hay un riesgo que es generalizado para todas las acciones y obviamente para todos los bonos, que afecta de manera generalizada a todas las acciones, y ese riesgo se llama riesgo sistemático o riesgo de mercado. El otro riesgo es el riesgo de crédito, que es el riesgo de que el emisor no pague el activo, ¿cierto? O ya sea una empresa privada o inclusive a nivel de un país. Entonces, si se emiten bonos, si se emite crédito y pues no se paga esa financiación o no hay plata para pagar esa financiación, pues ese es un riesgo en función de lo que significa prestar recursos o obtener recursos a través de un crédito. Y riesgo de liquidez ocurre fundamentalmente, y el mejor ejemplo es el de los bonos, cuando una empresa que ha emitido el bono es una empresa que está en problemas de ventas, una empresa que tiene dificultades, que está atravesando por problemas, o que la economía y el sector de manera específica, digamos, está pasando por un problema. Entonces, pues esas empresas pueden tener problemas para pagar. Estaba pensando esta mañana en el tema de la emisión de deuda de EPM y, digamos, toda la financiación que se ha hecho para Hidroituango. O sea, si no arranca Hidroituango, entonces, digamos, la gente va a decir, bueno, la energía, que toda esa capacidad de energía, no solamente que el país va a tener problemas de abastecimiento de energía, sino que también quienes confiaron, digamos, en esa deuda, pues van a saber que los ingresos pueden estar, digamos, al menos retrasándose, y eso pues genera problemas obviamente, de liquidez. Muy bien. Entonces, problemas de liquidez, riesgo de liquidez cuando el emisor está en problemas. Y los riesgos no cuantificables, que es donde está, digamos, toda la parte de discusión, tiene que ver sobre todo con los aspectos legales. Entonces, en este momento en Colombia estamos tramitando una reforma tributaria. Ustedes han visto que todo el mundo se está moviendo, las empresas, etcétera, porque saben que pues esa reforma tributaria les va a obligar a pagar mayores impuestos o algunas otras van a tener beneficios. Entonces, esos riesgos pues se van a presentar en todos los gobiernos, y sobre todo en gobiernos como el nuestro van a tener ese problema. Y ustedes, pues el mejor ejemplo, todo el sector de hidrocarburos, pues sabe que está atravesando por una situación ya digamos de concepción del modelo, en donde pues no solamente se espera o se buscaba ponerle más impuestos, sino también adicionalmente suspender, por ejemplo, el tema de la exploración. Entonces, digamos que son riesgos legales que obedecen a cambios inclusive de concepciones del gobierno, como está ocurriendo actualmente. Riesgo operativo por fallas de origen humano o tecnológico, una falla de diseño o una obra estaba financiada con deuda, etcétera, y el proyecto fracasó. Entonces es un riesgo de naturaleza humana. Y el reputacional, pues que tiene que ver con todo el tema de credibilidad, sobre la honestidad de las instituciones, la honestidad de las personas, etcétera, que es un riesgo, pues digamos, difícil de medir. Ahora, ¿cómo se mide ese riesgo? Digamos, sobre todo, ese riesgo legal o esas circunstancias específicas que se conocen en un momento determinado para un país,
se conoce como riesgo país. Nosotros en este curso vamos a mirar un poco ese riesgo país, de qué se trata. Si ustedes oyen todos los días las conversaciones en los noticieros, ustedes oyen decir que el gobierno de Estados Unidos está sacando bonos a X tasa de interés. El gobierno de Colombia tiene que competir, por ejemplo, con esos bonos del Tesoro de los Estados Unidos para que invierta la gente en nuestro país. Entonces emite deuda, pero para poder que le compren a Colombia los bonos, el gobierno tiene que ofrecer una tasa más alta que la del gobierno de los Estados Unidos. Ambos son naciones, ambos son gobiernos, pero, digamos, la gente percibe un mayor riesgo si compra títulos del gobierno colombiano, así sea muy buena paga, esté tramitando una reforma tributaria para garantizar el cumplimiento de los intereses, para garantizar los compromisos de pago de capital, pero de todas maneras saben que hay dificultades, digamos, con otro tipo de cosas, no solamente que va a entrar la plata con reforma tributaria, sino también adicionalmente, pues, digamos, todo el tema de la posible caída de ingresos por la explotación de los recursos de hidrocarburos. Entonces los inversionistas dicen, listo, yo invierto, pero usted me tiene que pagar más. Ese gap, esa diferencia entre los bonos del Tesoro de Colombia y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos es el que se conoce como riesgo país. Muy bien. Rentabilidad. Entonces, eso en función del tema de riesgo. El riesgo, fundamentalmente, que vamos a trabajar acá, de los cuantificables, vamos a trabajar sobre el riesgo que es diversificable y no diversificable. No diversificable es el riesgo sistemático o riesgo de mercado, y el diversificable es el que vamos a utilizar la teoría de portafolio. Y en cuanto a los riesgos intangibles o no cuantificables, pues digamos, ahí acabo de darles una costumbre del sistema financiero a utilizar eso como referencia de riesgo país, que es la diferencia entre las tasas del Tesoro de los Estados Unidos y las tasas del Tesoro de cada país en donde esté en un momento determinado. Muy bien. Y vamos ahora entonces al tema de rentabilidad. El tema de rentabilidad, pues nos vamos a enfocar desde luego a la rentabilidad de las acciones, que es la volatilidad, ese cambio del precio de las acciones más el pago de los dividendos. Ahí va a estar concentrada, digamos, nuestro foco para mirar cuánto me gano o cuánto pierdo invirtiendo en X o Y acciones en términos de capitalización, es decir, el valor de la acción, más los dividendos, Esa va a ser, digamos, nuestro foco, pero hay distintos tipos de rentabilidad. Entonces, de rentabilidad tenemos la financiera, que es la obtenida a partir de los recursos propios de las inversiones realizadas, y, como ustedes lo han visto, la rentabilidad económica, que tiene que ver, digamos, con la eficiencia en la utilización de los recursos. La rentabilidad bruta, que es la del PIG, que es antes de pagar los impuestos, digamos, antes de descontar esos impuestos, es decir, lo que genera el negocio por la sola venta del producto, es decir, las ganancias asociadas estrictamente al producto. Cuando ya le quitamos los impuestos y los demás gastos que no son operacionales, etcétera, obtenemos la rentabilidad neta, que es la que vamos a destinar a los inversionistas que han pagado o han invertido en equity. Cuando llegamos a la utilidad neta, ya hemos pagado a los inversionistas de deuda, que son los intereses o los gastos financieros que son deducibles de impuestos, como ya lo vimos en el tema de estados financieros. Y la rentabilidad acumulada es la toma de decisiones de las empresas de reservar de las utilidades una cantidad, ojalá bastante, para nuevas inversiones. ¿Por qué? Porque en la medida en que la empresa reserve esas utilidades, pues va a tener que utilizar menos recursos. Menos recursos externos de deuda para financiar sus nuevas inversiones. Entonces es muy importante el tema de la rentabilidad acumulada, la rentabilidad absoluta, que tiene que ver específicamente en términos de la variación de la ganancia de un activo en un momento determinado del tiempo, la comercial, derivada de las operaciones comerciales, y la rentabilidad libre de riesgo, que la vamos a utilizar en este curso también. Entonces, dos tipos de rentabilidades que vamos a ver es la rentabilidad de un activo en términos de la ganancia por capitalización, por dividendos, y la rentabilidad libre de riesgo, que ya sabemos de dónde proviene. Es la inversión en los títulos del tesoro de un gobierno, ¿no es cierto? Porque sabemos que el único
que tiene capacidad de emitir dinero, de emitir moneda, son los gobiernos, ¿cierto? Entonces, nuestros títulos del gobierno colombiano se pueden considerar como tasa, como inversiones libres de riesgo. Es decir, nosotros le compramos al gobierno de Colombia y sabemos que va a honrar esa deuda, ¿no es cierto? Sin embargo, hay más confianza inversionista en mercados como el de los Estados Unidos. Dice, bueno, yo sé que voy a ganar menos si invierto en Estados Unidos en términos de pero va a ser más seguro en caso tal de que haya una crisis, digamos, en Colombia, comienza a dispararse la inflación, se vuelve incontrolable la inflación, la plata ya no vale nada, etcétera. ¿No? Entonces, el gobierno va a tener que emitir dinero para poder compensar las deudas, no hay ingresos, la gente no está generando crecimiento económico. Ese riesgo es mayor acá que posiblemente que en Estados Unidos, aunque toda la economía mundial, pues sabemos que está viviendo una crisis fuerte en términos de inflación, y pues eso nos hace, digamos, bastante riesgosos. Sin embargo, la emisión de deuda del gobierno soberano es libre, se consideran los títulos libres de riesgo. Y obviamente la diferencia entre los países pues va a ser conocida, o la que por costumbre se utiliza como prima de riesgo país. Aquí cada vez que yo explico este tema, le digo a los estudiantes de acá, aquí hay posibilidad de que uno de ustedes, cualquiera, se gane un premio Nobel, determinando una metodología científica para calcular la prima de riesgo. No existe actualmente un método científico como existe para teoría de portafolio, Capital Access Pricing Model, para la prima de riesgo. Así que los invito y las invito a que trabajen duro, se motiven, y aquí pueden ser algunos de ustedes bien curiosos por este tema, Premio Nobel en Ciencias Económicas, definiendo una metodología rigurosa, a prueba de todo tipo digamos, de discusión robusta, en donde pueda un gobierno con seguridad decir, mire, este es el riesgo país con esta medida tangible, cuantificable, creíble y además científicamente demostrado de que es válido. Muy bien, entonces ahí les dejo la inquietud. Me gusta dejar esa inquietud para que se motiven a que todavía faltan muchos premios Nobel en este tema. Bueno, el riesgo de un activo, el riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre que produce la inflación de un activo e indica la posibilidad de que la inversión ofrezca un rendimiento distinto del esperado. Esto debido a posibles cambios producidos en el sector en el que se opera, o a la imposibilidad de evolución del capital por una de las partes y a una eventual inestabilidad de los mercados financieros. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, por favor, entonces es el momento de hacerla para que comencemos a trabajar con el tema ya un poco más numérico, que es lo que también a muchos de ustedes les apasiona mucho más. Entonces, si hay alguna pregunta, siéntanse en libertad de encender el micrófono para hacer las preguntas y de una vez probamos que está funcionando el micrófono. Adelante, por favor, alguien si tiene alguna inquietud. Bueno, muy bien. Entonces, la rentabilidad de un activo está dada por, digamos, como lo veíamos en la anterior diapositiva, en función, digamos, de lo que se espera ganar, valor esperado. Entonces, vamos a trabajar riesgo, rentabilidad de activos individuales, lo que contribuye Harry Markovich a trabajar el concepto de riesgo, rentabilidad. Entonces, la primera vez vamos a trabajar el tema del valor esperado de la rentabilidad. Entonces, el valor esperado va a ser la suma desde igual a 1 hasta n, que es el número de activos, de la rentabilidad de un activo por su probabilidad. La semana pasada en el ejercicio trabajábamos una población, teníamos 12 datos, después pusimos una distribución de probabilidad uniforme, con números aleatorios, ¿no es cierto? Y nosotros podemos, digamos, de alguna manera ponerle las frecuencias a esas probabilidades que hallemos y sacamos una distribución de probabilidad o una tabla de frecuencias, y esa tabla de frecuencias, ustedes saben que en estadística es una distribución de probabilidad. Entonces,
aquí vamos a trabajar con valores esperados y por lo tanto el valor esperado de la rentabilidad va a ser la rentabilidad por su distribución. No importa, digamos, es muy importante acá el concepto. Si usted tiene toda una población, es decir, tiene una serie de datos, que es lo que hemos venido nosotros mostrando en este curso de rentabilidades por el cambio del valor de la acción. Usted ya con esa población, si usted la organiza, hay una distribución de probabilidades. Cuando nosotros le incluimos números aleatorios la semana pasada, es haciendo una simulación de datos y nosotros podemos organizar esos datos y esos datos nos van a dar una distribución de probabilidad, ¿cierto? Es decir, cómo se están comportando esos datos. Y por eso el valor esperado es la rentabilidad por su distribución de probabilidad. Y la desviación estándar es esa rentabilidad promedio, esa rentabilidad de cada dato en particular, ya sea de los 12 datos o de los 20 datos, si hallamos toda la ventana de tiempo de datos que nosotros seleccionemos, menos el valor promedio de esa población, no de la muestra, sino de la población, por su probabilidad, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de un dato de manera individual, recuerden que la varianza es la distancia y por lo tanto por eso sacamos esa diferencia al cuadrado y la multiplicamos por su distribución de probabilidad y la raíz cuadrada va a ser la desviación estándar. En la semana pasada nosotros dividíamos entre N, teníamos 12 datos, era muy fácil, dividíamos entre N. Cuando tenemos muchos datos, pues ya tenemos que trabajar es con la distribución de probabilidad. Y digamos que ya en términos de la población, es esta fórmula que acabo de explicarles, y en términos de distribución de probabilidad es anterior. Entonces, aquí está con distribución de probabilidades y aquí está con toda la población, que fue como la calculamos la semana anterior. Entonces vamos a trabajar hoy un ejemplo de distribución de calcular la desviación estándar por distribución de probabilidad. Muy bien. Y obviamente en activos eficientes es evidente entonces que las decisiones de inversión van a depender en principio de las características de los activos, ¿no es cierto? Riesgo-rendimiento y desde luego la tolerancia al riesgo o nuestra función individual de aversión al riesgo. Todos tenemos una versión distinta al riesgo y por lo tanto necesitamos medir esa versión al riesgo. Entonces definimos un activo eficiente como aquel que provee. Lo vimos en la clase pasada, fue con lo que terminamos. Provee el menor riesgo dado un nivel de rentabilidad y provee la mayor rentabilidad. Ese es el comportamiento, digamos, de todo inversionista. Vamos a maximizar la rentabilidad y a disminuir el riesgo. Digamos, eso es, no solamente es, digamos, la naturaleza de la persona, sino también que es la manera como nosotros, digamos, buscamos la teoría de portafolio. Y de lo que se, digamos, de lo que se prendió Harry Markovich para explicar entonces el tema de la teoría del portafolio. Proveer el menor riesgo posible y dar la mayor rentabilidad. Entonces, miren esto tan importante acá de la teoría. Esta es, digamos, la curva en términos de rentabilidad y en términos de riesgo. Entonces, ¿qué riesgo tiene cada inversión? Es la pregunta que respondió a Harry Markovich en el año 1960 y 1952 en el artículo que ustedes tienen a disposición, que es Selección de Portafolio, quien él desarrolló la teoría que señala que los inversionistas construyen portafolios exclusivamente en el riesgo y en el rendimiento esperado. Estos dos actuando a la par. Además de esto, según Markovich, el riesgo es entendido como la variabilidad del retorno de la inversión. En este modelo se genera aversión al riesgo, pues los inversionistas pueden crear portafolios en los que los rendimientos pueden tener una menor variabilidad posible. Asimismo, destacó el efecto de la diversificación para disminuir ese riesgo. Entonces, ¿cómo nos comportamos nosotros? Entonces, nos comportamos, pues digamos, menor. Siempre buscamos o a la mayor o menor riesgo. Sin embargo, si usted va a querer más rentabilidad, pues debe moverse hacia la derecha. Digamos, obviamente, las curvas tienen estas convexidades
y pues buscamos entonces aumentar el riesgo, mayor rentabilidad, o las personas que sean más propensas al riesgo, una mayor rentabilidad. Entonces, esta es, digamos, la función riesgo-retorno de acuerdo al comportamiento de las personas. No se les olvide que pueden en cualquier. Encender su micrófono si tienen alguna duda. Bueno, muy bien. Entonces, y hay una cosa importante de la llave, es que hay dos tipos de riesgo, ¿cierto? Es el que es no diversificable y el riesgo específico de una empresa en particular, que es el riesgo que es completamente diversificable. Entonces, el riesgo sistemático o no diversificable es el relacionado con cambios en los factores macro que afectan de manera común a todas las empresas. Esta es la razón, digamos, por la cual se conoce como riesgo de mercado. Y el riesgo diversificable o no, digamos, o no sistemático es aquel que obedece exclusivamente a las particularidades de la empresa. Esta empresa está vendiendo, no está vendiendo, este sector de pronto está vendiendo, no está vendiendo, este gerente está tomando malas decisiones, llegó Elon Musk y sacó a toda la gente de Twitter. Es una decisión particular que afecta, digamos, de manera individual a la empresa, ¿cierto? Pero riesgos como el de la guerra de Ucrania, el del problema de los precios del petróleo, afectan el de la inflación, el del desempleo, afecta de manera generalizada a toda la economía. Entonces, hay una percepción de que la inflación va a seguir creciendo. Entonces, eso pues obviamente afectará obviamente los precios de cada producto en particular, pero de manera general está impactando a toda la economía. Digamos que la teoría que vamos a ver más adelante, Capital Access Pricing Model, lo que establece un poquito, digamos, William Sharp, es la relación de ese riesgo de mercado con el riesgo particular de cada empresa. Pero posteriormente, digamos, el mismo Jim Fama, la teoría de arbitraje, dice que pueden esos factores como la inflación, el desempleo, etcétera, se pueden también medir de manera aparte y es una suma de riesgos que se pueden sumar o que se puede tener en cuenta para un riesgo total. Sin embargo, digamos que en teoría lo que estamos nosotros, digamos, y que da el premio Nobel es que ese riesgo de mercado es un riesgo comprensivo donde están todas las variables. Entonces ya hay una discusión de que si lo incluye todos los riesgos o no los incluye, etcétera, pues, pero ya esa es otra discusión. Pero son los dos riesgos más característicos que nosotros vamos a aprender acá a medir. Muy bien. Y pues la medida con la que medimos ese riesgo la vimos en la clase pasada, que es la covarianza. ¿Por qué? Porque ya tenemos la medida del riesgo individual, que es la desviación estándar, la rentabilidad de cada acción, y cuando ya vamos a armar un portafolio, pues vamos a mirarlo con respecto a otro activo, cómo se mueve conjuntamente o frente al mercado, cómo se mueve ese activo frente al mercado. Entonces vamos a necesitar una medida adicional que es la covarianza. Entonces, la covarianza es el producto de las desviaciones individuales entre la acción y su valor medio y entre el otro activo su valor medio o entre el mercado y su valor medio. Entonces, ¿cómo juntican las dos acciones cuando, digamos, las estamos analizando en el mercado? Muy bien. Por favor, si tienen alguna pregunta. Y les decíamos entonces este tema que es la pregunta de la clase pasada. ¿Quién por favor nos dice qué pasa cuando hay más de un activo? Les pusimos dos preguntas, el de la mínima varianza y el de qué pasa cuando hay más de un activo. Entonces les agradecemos que enciendan sus micrófonos y nos digan cómo calculo yo la mínima varianza. Arranquemos por esa pregunta. Esa era la pregunta. ¿Recuerdan que les pusimos? ¿Cómo calculo yo la mínima varianza? ¿Quién quiere darnos una idea de cómo se calcula?
Bueno, entonces, la varianza de un portafolio, al igual que se calcula la varianza de dos acciones o la varianza de un activo con respecto al mercado, también tenemos que aprender a calcular para varios activos. Esa es, digamos, la pregunta que les hicimos en la clase pasada. ¿Qué pasa cuando son más de un activo? Entonces, aquí en esta fórmula es un activo con otro activo cuando van juntos, ¿cierto? Entonces va a ser el valor individual de cada activo frente a su media multiplicado por la misma situación del otro activo o del activo del mercado o del portafolio del mercado. ¿Listo? Cuando van juntos, ¿qué pasa si son 2, 3? En ese mercado, por ejemplo, que es el Standard & Poor's, hay 500 acciones. ¿Cómo calculo yo ese portafolio? ¿Qué hago yo para calcular ese portafolio? Esa es, digamos, la pregunta cuando hay más de un activo. Y cuando hay más de un activo, o así sean dos activos, ¿cómo calculo yo la mínima varianza? Es decir, el mínimo riesgo. Porque ya vimos en la gráfica de la clase pasada que el riesgo es diversificable y que yo logro a través de una combinación disminuir el riesgo y aumentar la rentabilidad hasta cierto punto. Ese punto se conoce como mínima varianza. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo calcular? Entonces, aplicando esta misma fórmula, yo sé que entonces la varianza de un portafolio, es decir, cuando ya hay más de una acción, no dos acciones, sino que hay más de dos acciones, va a ser una combinación, es decir, vamos a combinar matriz varianza con varianza. Tuvimos dos acciones, una matriz 2 por 2. ¿No es cierto? Entonces teníamos pues, dos varianzas y dos covarianzas, y las dos covarianzas simétricas. Aquí es exactamente lo mismo, va de 1 a n, un activo, y el otro activo J va de 1 a n, ¿cierto? De 1 a n, entonces es una doble sumatoria de las proporciones del activo I y lo que invierte en el activo I y lo que invierte en el activo J. Para el caso de dos activos, es activo A, activo B, un solo activo, proporción de A, proporción de B, y la covarianza entre el activo A y B, ¿cierto? Entre el activo B. Por eso cuando ustedes, cuando calculamos la covarianza, desarrollamos esta fórmula para dos activos. ¿Y cómo nos dio? Miren lo que nos dio. Eso fue lo que hicimos en la clase pasada. Me está demorando. ¿Qué pasa? Miren lo que nos dio. Esto lo hicimos en la clase del jueves. Esto lo hicimos para dos activos. Es exactamente la misma fórmula anterior, pero para dos activos, A y B. O sea, aquí tenemos la ecuación anterior. No, si no, de pronto la fila, ¿no? Aquí tenemos esta ecuación, y si reemplazamos I por A y J por B, nos da X sub A, X sub B, covarianza de A con B. Entonces, para cuando sea A, X sub A por X sub A va a ser X sub A al cuadrado por la covarianza de A con B. Es decir, por la varianza de A. Como es una doble sumatoria, entonces, ¿qué pasa cuando ambos son 2 o B? Entonces va a ser X sub B por X sub B, va a ser X sub B al cuadrado. Por la covarianza entre B y B, va a ser la varianza de B. Entonces ahí estamos con la diagonal de la clase pasada. Pero además, ¿qué pasa cuando J es 1 y J es, I es 1 y J es 2? O al contrario, cuando J es 1 e I es 2.
Entonces va a ser la proporción de A por la proporción de B por la covarianza entre A y B. Como son simétricas, es decir, la covarianza entre A y B es igual a la covarianza entre B y A, por eso es que aparece dos veces X sub I, X sub A por X sub J por la covarianza de X sub A, X sub J. Es la matriz varianza covarianza. Entonces, miren, X sub A al cuadrado por la varianza de A al cuadrado, más dos veces X sub A por X sub B por la covarianza entre A y B, más la proporción de B al cuadrado por su varianza. ¿No es cierto? Que es la desviación estándar al cuadrado. Es resolver la matriz varianza-covarianza. Y encontramos entonces la varianza de un portafolio. ¿Correcto? Para dos activos. ¿Qué pasa si son más de un activo? Si es más de un activo. Si es más de un activo, es la misma. Pero simplemente que esto va de 1 a 3, de 1 a 3. Entonces va a ser la varianza de A, si llamémoslo ABC, la varianza de A por la proporción de A al cuadrado, más la varianza de B, que es la desviación estándar al cuadrado, por la proporción de B al cuadrado. Como ya hay un tercer activo que es C, la varianza de C, desviación estándar al cuadrado, por la proporción de C al cuadrado. Más, cuando teníamos dos activos, decíamos dos veces la covarianza entre A y B por la proporción de A por la proporción de B. Ahora vamos a tener exactamente lo mismo, dos veces la covarianza entre A y B por su proporción de A por proporción de B. Pero como ya tenemos C, entonces va a ser una matriz 3 por 3. 3 varianzas que ya acabamos de ver, más 6 covarianzas. Ya está la covarianza entre A y B. Ahora entre A y C y entre B y C. Dos veces. Entonces miren que es muy fácil resolver el tema cuando hay más de un activo. Esta era la pregunta que yo le estaba haciendo. ¿Qué pasa si no son dos activos, si no son tres activos? Pues resuelva la matriz varianza. Para eso se las presentamos el jueves pasado. Entonces tenemos la varianza de A, la varianza de B, la varianza de C. Y dos veces la covarianza de A con B, B con C y A con C. ¿Correcto? Por sus respectivas proporciones. De varianza de A por X sub A al cuadrado, más varianza de B por X sub, más varianza de B por X, la proporción de B al cuadrado, más varianza de C por la proporción de C al cuadrado, más dos veces la proporción de A por la proporción de B multiplicado por la covarianza de A con B. Ahí están las dos covarianzas. Más dos veces la proporción de A con C por la covarianza de A con C. Más dos veces la covarianza de B con C por la proporción de B con la proporción de C. Y ese es el caso de 3. Si fueran 4, exactamente lo mismo. Una matriz 4 por 4. Tenemos 4 varianzas, 16 varianzas. O sea, vamos a ver 4 términos de la varianza por su respectiva proporción al cuadrado, más dos veces A con B, A con C, A con D, B con C, C con D, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, esa es la manera como se resuelve cuando hay más de un activo, que esa era la pregunta que les hacíamos. Muy bien, sigamos. Entonces, esto ya lo vimos en la clase pasada. Lo que buscamos a través de esas combinaciones es precisamente buscar reducir el riesgo de aumentar la rentabilidad, y eso se logra en la medida que nosotros hagamos combinaciones entre activos, digamos, que tengan correlación negativa. Entonces, si nosotros buscamos activos con coeficiente de correlación entre sí, coeficiente de correlación negativa, lo que vamos a buscar es que ese riesgo lo debemos disminuir hasta un caso hipotético de que la desviación estándar sea cero. Y acá es un hallazgo, una contribución original de Harry McCoy, que yo digo, cada vez que uno lee ese artículo, uno dice, tenían toda la razón para darle un premio Nobel. Es que dicen, ¿y será que hay un activo libre de riesgo? Claro, o sea, hay un activo en donde la desviación estándar se hace. Sí, los activos libres de riesgo, que son los títulos de tesorería. Entonces ahí también ya encuentra Harry McCoy pues algo fundamental en esta teoría, y es ese activo
libre de riesgo que es vencer del riesgo. Así existe un activo libre de riesgo, cero riesgo. Cero riesgo, si le compramos los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, ese es el activo libre de riesgo. O al gobierno de Colombia en un momento determinado. Entonces, eso lo vimos en la clase pasada con los distintos ejercicios. Muy bien. Entonces, ¿qué le ayudó esto a Harry Markovich? Pues a decir, bueno, listo, entonces vamos a trabajar el tema de portafolio. Entonces, les dejo esta gráfica de cómo se comporta, digamos, cómo se avanza en la teoría. Vamos a entrar a la parte de ejercicios. Por favor, si tienen alguna pregunta, nos la hacen inmediatamente, porque vamos a entrar ya a la parte de ejercicios. Pero, digamos que acá Harry Markovich, digamos, con William Sharp, encuentran, digamos, la posibilidad entonces de hacer inversiones para lograr de alguna manera combinar el activo con un activo libre de riesgo, ¿cierto? Entonces vamos a tener activos riesgosos que se van a mover sobre la gráfica rentabilidad-riesgo, riesgo-rentabilidad, se van a mover hacia la derecha, pero el activo libre de riesgo existe hacia atrás. Entonces, eso es potentísimo porque le permite a Harry Markovich y a un lector decir, listo, vamos a buscarle la eficiencia a esa combinación. Y esa es una cosa espectacular de la teoría también, que es obviamente encontrar una nueva frontera eficiente, como ya lo hemos visto previamente. Y se me perdió acá, listo. Y la otra pregunta es, ya ahorita miramos estos cálculos allá con el archivo, es entonces la frontera eficiente, lo acabamos de ver. Entonces la pregunta, miren que no puedo decirte la pregunta porque si eran juiciosos se vería en la presentación. Aquí encuentro la respuesta. Dos preguntas. ¿Cómo calculo yo la frontera eficiente? Y ahora se con dos activos. ¿Y qué pasa si son más de dos activos? Pues va a ser lo mismo. Simplemente que va a ser una suma de carteras no eficientes que van a estar por debajo de la frontera eficiente. Siempre habrá una frontera eficiente. Y todas las demás combinaciones, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acciones, 8, 9, 10, todas van a estar por debajo. Es decir, se va a formar una nube que va a ser la frontera eficiente y por debajo quedarán todas las carteras que no son eficientes. Este es, digamos, la gran contribución de Harry Markovich de lograr decir que esa frontera pues es, digamos, la máxima frontera de combinaciones y la vamos a encontrar. Ya la acabamos de descubrir con dos acciones. Eso fue lo que mostramos en la clase del jueves pasado. Con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8, con 500 acciones. Siempre va a haber una combinación de acciones que estará sobre esta frontera eficiente, ¿cierto? Cualquier combinación no va a ser eficiente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar a este nivel, en la frontera eficiente, una combinación que me genere mayor rentabilidad con el mismo nivel de riesgo. Entonces, eso es, digamos, una de las cosas espectaculares que encontró, digamos, Harry Markovich, y además que existe un portafolio de mínima varianza, es decir, que hay un punto con base en esas correlaciones que usted puede hallar, y ese se llama el portafolio de mínima varianza, que son portafolios formados por una combinación de activos con el mínimo riesgo posible para un determinado nivel de rentabilidad. Es decir, no hay portafolio posible para ese determinado nivel de rentabilidad que pueda tener un riesgo menor, ¿cierto? Salvo el que después encontraron una teoría que es el portafolio libre de riesgo, que es el de la tasa del gobierno. ¿Listo? Muy bien. Entonces, diversificación de activos para poner la parte de la relación de riesgo retorno se optimiza mediante la conformación de activos o de portafolios diversificados. Portafolios entendiendo que es una combinación de mínimo dos acciones. Dados los efectos de la diversificación, el riesgo relevante de un activo no es el riesgo total, sino el riesgo que aporta al portafolio diversificado cada uno de los activos o cada uno de los portafolios que se involucren en ese activo. En otras palabras, el riesgo se compone en dos partes: del riesgo específico o diversificable o no sistemático, con el riesgo de mercado o riesgo no diversificable o sistemático. El riesgo relevante de un activo para un inversionista es el riesgo de mercado del activo. Eso es lo que vamos a ver en la teoría de Capital Access Pricing Model. Muy bien. Y
¿Cómo se mide ese riesgo de un activo? Pues es una correlación. Realmente la respuesta ya la tenemos desde la clase pasada. O sea, el riesgo de mercado va a ser una correlación entre el mercado, que ya sabemos cómo se construye el mercado a través de una diversificación de acciones o de combinaciones o de mezcla de acciones, y hasta encontrar la mínima varianza, ¿no es cierto? Hasta encontrar el riesgo mínimo. Y ese riesgo frente al riesgo individual es realmente el riesgo de mercado, y se conoce como el beta de un activo. Es decir, ¿cómo es mi riesgo frente al mercado? Es decir, ¿qué tanto me impacta a mí? ¿Qué tanto me golpea a mí el riesgo del mercado? Es decir, ¿qué pasa si la guerra de Ucrania, si el precio del petróleo impactan a toda la economía, a mí qué tanto me impacta? Es decir, ¿me golpea más o me golpea menos? Entonces, las empresas de hidrocarburos los golpea más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, está generando esa problemática con el tema de los precios o con el tema de entonces, esa elevación de precios pues tiene algún impacto muy fuerte en esas empresas. Lo estamos viviendo nosotros, el gobierno, el hecho de que el dólar, el petróleo esté más caro, tampoco es que nos ha ayudado mucho, porque, digamos, tenemos que subsidiar una gasolina, y a subsidiar esa gasolina pues se alargó mucho el tiempo subsidio, y resulta que ya entonces nos tocó mirar qué hacemos con ese fondo de estabilización de los precios de la gasolina, porque ya no alcanza para sostener un precio tan alto. Entonces, necesitamos ver ese, o sea, a mí cómo me golpea ese problema generalizado de toda la economía para mi empresa en particular, ¿cierto? Para las empresas de automóviles, para las empresas turísticas. Entonces, ¿cómo está afectando esa situación de los precios de los hidrocarburos la sostenibilidad de un negocio? Necesitamos saber eso. Y eso lo sabemos con el beta de un activo, es decir, con ese riesgo en relación con ese riesgo, o sea, con ese riesgo sistemático, con ese riesgo que nos golpea de manera generalizada a todos. Entonces, como ya se ha visto, al diversificar el portafolio, el riesgo específico, diversificable o no sistemático, se disminuye. Sin embargo, el riesgo de mercado no se, digamos, se evidencia, yo digo así. O sea, si yo hago un portafolio y yo sé que ese portafolio disminuye el riesgo, ¿cierto? Aumenta la rentabilidad, y si invierto en ese portafolio o en mi referente, digamos, de las 500 acciones del Standard & Poor's, ¿por qué sigue siendo volátil? ¿Cierto? Porque hay otras cosas que lo hacen volátil, es decir, se mantiene un riesgo. Disminuye el riesgo individual, pero hay otro riesgo que se mantiene. En un mercado, los inversionistas pueden diversificar sus inversiones y eliminar así el riesgo específico de las mismas. Es importante saber cómo se mide, se estudia el riesgo del mercado de los activos, y la forma de saber esto se hace mediante el beta de un activo. El beta de una acción es una estimación estadística de la sensibilidad de los retornos de dicha acción ante los retornos totales del mercado. Entonces, es sencillo, no es nada del otro mundo, y lo vamos a ver cómo se calcula. Entonces, como es una correlación, entonces, en otras palabras, el beta se estima mediante una muestra que permite realizar una regresión lineal simple de los retornos de un activo particular y los retornos totales del mercado. Riesgo sistemático es el que afecta a todos los activos y está conectado con factores macro generales de la economía y no con factores específicos de una empresa particular. Y es la covarianza entre el activo y el mercado. Es decir, la volatilidad cuando está junto al mercado cuando pongo a mover junto el mercado con mi acción en particular. Entonces es la covarianza entre esa acción y el mercado, dividido entre la varianza del mercado. Entonces, miren que es muy sencillo, es calcular la regresión lineal de ese movimiento cuando están conjuntos. Y se puede cumplir además que el beta mide el aporte del activo al riesgo total del mercado, que es, por supuesto, el portafolio de máxima diversificación posible. El portafolio de máxima diversificación posible es el portafolio del mercado. Y es una regresión que nos va a permitir medir, digamos, cómo se correlaciona ese activo con el mercado.
Muy bien, ahorita vemos esto con un ejemplo. Muy bien, aspectos finales, antes de pasar a la matriz que les mandé esta mañana. Entonces, la rentabilidad de una acción se mide a través del promedio de sus valores reflejados en el mercado de capitales. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar con la volatilidad capitalización, también se mide con el pago de los dividendos. El riesgo de un activo es la variabilidad promedio de los retornos del activo frente a su valor promedio, y la media del riesgo será su desviación estándar de manera individual, que corresponde a la raíz cuadrada de la varianza del activo. Una de las formas de cobertura del riesgo individual de un activo para un inversionista será la contribución nominal de Harvey Markowitz, lo que significa invertir siempre en dos o más activos. Y la correlación entre los activos se mide con la covarianza de tal manera que se puedan combinar los efectos de la volatilidad, buscando que cuando la rentabilidad de un activo crece en forma proporcional, la del otro aumente y vence este efecto. Es decir, si la una gana, pues yo espero que con esa correlación negativa, entonces me compense la pérdida de uno y la ganancia del otro. Todo lo anterior se conoce como la teoría financiera, la teoría financiera como el análisis de riesgo, rentabilidad de este tema. Muy bien, ahí están las referencias de los autores que hemos utilizado para estas diapositivas. ¿Preguntas? Creo que hay unas preguntas aquí en el chat. Veremos. Sí, hay preguntas. La leemos, por favor, la varianza. Voy a leerla acá rapidito. Disculpo. La varianza de la cartera se calcula multiplicando el peso al cuadrado de cada valor por su varianza correspondiente. Correcto. Entonces, si son dos activos, es el peso del activo, la inversión en la proporción del activo A al cuadrado, más la proporción del activo B al cuadrado por su varianza, más la proporción del activo C al cuadrado por su varianza, más dos veces la proporción de A con B, si son tres activos, por su covarianza de A con B, más dos veces la covarianza entre A con C, más dos veces por sus respectivas proporciones la covarianza entre B y C. Esa es la respuesta, y ya lo vamos a ver acá. ¿Te queda claro, Sayá? Creo que sí, ¿no es cierto? Sí, por favor, si no te queda claro, me dices y verificamos. Bueno. Sí, profe, está claro y le entiendo, gracias. Bueno, se te escucha muy bien. Gracias por este que es que también me interesa saber este tema. Bueno, sí, señor, no, gracias a usted, profe, gracias. Y se va a poner el video del proceso para que estemos seguros de que lo que vamos a ver acá lo entendemos. ¿Listo? Voy a poner el video. Me perdí el video ya. No, eso es...
¿Cómo me les va? ¿Cómo vieron esta presentación? Moderna. Ah, bueno, perfecto. Ahí estamos aprendiendo, yo creo que es una excelente tecnología. Están ustedes en la mejor universidad de este país, así que se merecen lo mejor, porque además han entrado acá por sus propios méritos y pues, me da mucho gusto poder de verdad utilizar esta tecnología y ustedes pues nos permitan tener una clase con muy buenas condiciones de calidad. Así que pues, me celebro mucho esta posibilidad y pues, celebremos todos que podamos ir avanzando en estas tecnologías. ¿Okay? Por favor, siéntanse en confianza si tienen alguna inquietud, me lo dicen y vamos entonces a trabajar acá. Perdón, un segundo, que creo que ahí están viendo el archivo, por favor. En la presentación, ¿no es cierto? Sí. Sí, señor, de Excel, ahí se ve. Perfecto. Oigan, los escucho, ojalá me estén escuchando igual de bien como los escucho yo a ustedes, Rafael. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, profe. Sí, señor, fuerte y claro, profe. Fuerte y claro. Ah, bueno, perfecto, muy bien, excelente. Muy bien. Entonces, este ejercicio nos va a permitir no solamente repasar los conceptos que, digamos, que venimos viendo en el tema de, digamos, de las funciones o medidas de riesgo, sino que también pues, nos va a permitir entonces trabajar acá los conceptos de portafolio. Y yo les decía en la clase pasada algo que era muy importante, y era de que digamos, cuando nosotros tenemos una distribución de probabilidad, vamos a ver si la podemos poner un poquito más grande, está en 200, creo que está en lo máximo. Cuando tenemos una distribución, si están viendo bien, no sé si acá le puedo aumentar un poquitico más. Voy a intentar ver bien. ¿Sí está bien? ¿Se ve mejor? Sí. Por ahí mejor. Listo. Entonces, cuando tenemos una distribución de probabilidad, es que lo que estamos teniendo. O sea, si tenemos una cantidad de datos, toda una población de datos, entonces esa población la podemos agrupar y podemos, digamos, organizar la información. Normalmente, la diferencia entre incertidumbre y riesgo es que incertidumbre nosotros tenemos información, perdón, nosotros tenemos información de los eventos. Y riesgos cuando ya se tiene información, lo podemos entonces organizar la información. Yo acostumbro acá a dar el ejemplo de la pandemia. Mire, cuando pues yo estaba en el gobierno, había sido acabado de crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y mientras se designaba la primera ministra que comenzó en el 2020, el presidente Duque me nombró como ministro encargado de Ciencia y Tecnología en diciembre de 2019, cuando comenzaba la pandemia. Y recuerdo el primer consejo de ministros, que fue en ese mes de diciembre, y pues obviamente todo el mundo teníamos que llevar la información de qué teníamos que hacer, porque el mundo estaba ante una situación catastrófica que no ocurría hace 100 años, que teníamos que saber qué hacer. Entonces, la información que tenía era obviamente información de expertos que uno consultaba, qué está haciendo Francia, qué está haciendo España. Ustedes recuerdan que en diciembre ya ellos estaban convenciendo que estaban sufriendo la crisis de la pandemia. Entonces estamos en una situación de, digamos, de incertidumbre total. Entonces ese Consejo de Ministros no es de arrancar porque, digamos, teníamos que llevar la tarea hecha. Todo era incierto. ¿Qué está haciendo Inglaterra? ¿Qué está haciendo España? ¿Cómo está manejando el tema Francia? ¿Qué está haciendo China? ¿Qué está haciendo? Etcétera. Entonces, esa era una información, digamos, obviamente cualitativa, pero no estaba organizada, no estaba, digamos, estandarizada, no teníamos datos. A medida que va pasando la pandemia y ya comienza a darse cuenta uno cómo es que ocurren las cosas, cómo va moviéndose la enfermedad, cómo se va dispersando, la velocidad de la enfermedad, etcétera. Entonces viene la toma de decisiones. En ese momento con incertidumbre, y la incertidumbre era, pues ya sabíamos que los contagios, lo voy a hacer anecdótico acá para contar esa experiencia, ya sabíamos que los contagios, una vez comenzaran los contagios,
pues eso se iba a comenzar a propagar y pues inicialmente era el diagnóstico de la enfermedad, necesitábamos tener digamos, los reactivos para hacer las pruebas y desde luego teníamos que, el gobierno tenía que adaptar todos los laboratorios porque como las enfermedades contagiosas, digamos, estaban muy centralizadas en las capitales, o al menos acá en Bogotá. En el resto del país no había una infraestructura para ese tema, entonces tocaba rápidamente adaptar los laboratorios porque no es un laboratorio común y corriente, es un laboratorio que va a llevar una enfermedad altamente contagiosa, que no tiene, digamos, antecedentes y que no tiene, digamos, en ese momento no había vacunas, no había nada que proteger, entonces, y cuando usted está transportando una muestra infectada, está transportando un virus que está contaminando, si usted no lo transporta bien, está contaminando a todo el proceso, a la cadena del proceso. Entonces usted necesitaba, y por eso al principio, pues todas las muestras tenían que venir a Bogotá con toda la seguridad y el protocolo necesario para evitar que en ese transporte se propagara la enfermedad. Entonces había que cuidar eso, porque una vez se contagian las personas, pues ya sabíamos que los síntomas que comenzaban a sentir, el malestar, después el tema de la respiración, tenemos respiradores, no tenemos respiradores, entonces hay que buscar los respiradores, tenemos después de que la persona no le funcionó la respiración artificial, entonces las UCI, ¿cuántas UCI tenemos? Entonces, miren toda la cadena de información que se necesitaba, los remedios, hay suficiente medicamento, hay suficiente, digamos, para abastecer el país de tal manera que podamos controlar, digamos, los dolores, toda la enfermedad, las secuelas y las consecuencias que genera esa enfermedad. Entonces había que prepararnos para eso y por lo tanto la decisión era, como no estamos preparados, el mundo no está preparado, tenemos que tomar las decisiones en qué momento vamos a cerrar. Y obviamente la cerrada del país y del mundo era para prepararse, porque sabíamos que la enfermedad de todas maneras iba a contagiar a mucha gente y teníamos que evitar que colapsara el sistema de salud. Entonces, para eso se cerraba. Entonces, la decisión era en qué momento se cerraba. Pasaba el tiempo y todas las medidas de salud pública, los tapabocas, todo el tema de protección, la parte económica y social. Hoy en día, ustedes ven que ya tenemos la información, ya sabemos cómo se mueve la enfermedad, ya sabemos, digamos, cuando entraba un virus, una nueva cepa, entonces sabíamos más o menos por dónde iba a ser el fenómeno y se comenzó a cerrar por partes. Entonces ya no se cerraba toda Bogotá, sino cerramos Kennedy, cerramos los mismos de PIN, etcétera. Entonces porque ya se tenía información. Esa información es la que se conoce como distribución de probabilidades. Entonces ya tenemos las frecuencias, ya sabemos cómo se comporta el riesgo. Entonces podemos decir, mire, con un 5% de probabilidad, digamos, la probabilidad del retorno de este activo es esta y la probabilidad de este retorno es esta. Con un 12% de probabilidad, el 20% del retorno va a ser de A, el 50% de B. Así sucesivamente, pero en cualquier caso la sumatoria no va a ser más de 100. Y aquí está la distribución acumulada, 5 más 12, 17, más 18, 35, más 20, 55, más 25, 80, más 20, 100. ¿No es cierto? Entonces, conjuntamente, estas dos acciones con un 5% de probabilidad se mueven en esta forma, ¿no es cierto? Se están moviendo en esta forma. Con un 12% de probabilidad se están moviendo conjuntamente en esta forma. Con un 18% de probabilidad se están comportando juntas de esta manera, ¿cierto? De esta otra manera. Con un 20% de probabilidad se están comportando de esta otra manera. Con un 25% se están comportando de esta otra manera. Con un 20% se están comportando de esta otra forma. Entonces hay una distribución de probabilidades asociada a esos eventos, ¿cierto? A esos eventos, y pues eso nos tiene que sumar siempre. Entonces, la semana pasada nosotros le dábamos los datos de la población, pero aquí ya le estamos dando la distribución de probabilidades de ese comportamiento cuando van juntas las acciones. Entonces, cuando van juntas las acciones, necesitamos entonces medir, obviamente, lo mismo que ya medíamos la semana
pasada, que es el valor esperado, ¿no es cierto? Porque ya tenemos una desviación, una distribución de probabilidades y un comportamiento junto, su desviación estándar y la covarianza. Exactamente lo mismo que hicimos la vez pasada. Entonces vamos a hacerlo de la misma manera, simplemente que el valor esperado del retorno al activo A, pues va a ser la probabilidad del retorno A por su retorno, el 5% por punto 25, es una matriz suma producto, multiplicado, sumado el 12% por el 20%, más el 18% por el 18%, más el 20% por el 15%, más el 25% por el 10%, más el 20% nos da, por el 5% nos da que el retorno esperado de este activo, el valor esperado es del 13,4%. Y lo mismo hacemos para el retorno del activo B, ¿cierto? ¿Cuál es el retorno esperado del activo B? Tenemos que tienen la misma distribución de probabilidad, van juntos, entonces cuando van juntos se comporta de esta manera. Entonces, si este es el 25, este cae el 95, si este es el 20, este sube el 50, si este es el 15, este cayó al 20, el 20%, si este es del 10, este subió el 50, si este era el 5, este subió el 40. Es decir, tiene un retorno promedio por esta distribución de probabilidad, un valor esperado de 3,15%, mientras que el retorno de B de A es del 13,4%. Entonces, esa es la distribución de probabilidades. Y estos son los retornos. Entonces, ¿cómo se obtiene entonces la desviación estándar y la covarianza? La desviación estándar aplica exactamente igual a como lo aprendimos a hacer en la clase pasada, y es las diferencias. De la diferencia con respecto a su valor central. Entonces, si el valor central es 13,4 y el retorno al activo A es el 25%, esa diferencia, ¿no es cierto?, al cuadrado, porque son distancias, va a ser este dato. La segunda va a ser este dato que nos da allí, que son distancias, no con distribución de probabilidades, que son distancias pequeñas. Miren aquí el efecto importante de las sumas cuadráticas. Cuando las distancias son pequeñas, elevarlas a cuadrado las hacen más pequeñas. Cuando son grandes, en números enteros, las hacen más grandes. Eso es un recurso valiosísimo de los mínimos cuadrados, y es que permite, digamos, en términos de distancia, como estamos mirando el tema de riesgo, es a mayor distancia, entonces mayor riesgo, pero si esa distancia es pequeña, menor riesgo, la potencia la hace más pequeña. Hacemos lo mismo con B, va a ser la diferencia con respecto a su valor central, igualito que lo hacíamos en el caso anterior, que era dato, teníamos la distribución, teníamos toda la población, entonces hacíamos exactamente lo mismo. Entonces la sumatoria de esas diferencias al cuadrado, pues va a ser la varianza de A y la varianza de B, ¿cierto? Si hacemos esa sumatoria, que va a ser entonces esas distancias al cuadrado por su distribución de probabilidad. La suma va a ser la varianza, ¿no es cierto? Y desde luego la raíz cuadrada de esa varianza va a ser la desviación estándar de cada una de ellas. Miren, entonces sacamos la raíz cuadrada y nos da entonces que la desviación estándar de A, ¿no es cierto?, es la raíz cuadrada de esa varianza. Es decir, nos da un valor esperado del 13,4% y una distancia hacia arriba y hacia abajo de una desviación estándar del 5,77%. Y en el otro caso, el 23,15% y una desviación estándar de 37,45, es decir, tiene una mayor volatilidad, tiene una mayor rentabilidad, pero tiene una mayor volatilidad. Este tiene una menor rentabilidad, tiene una menor volatilidad. Entonces, aquí es donde está el efecto de que necesitamos saber cómo se comportan cuando van juntas, y esa es la covarianza, porque aquí lo que estamos viendo son las varianzas y las desviaciones estándar, es decir, estamos viendo el activo moviéndose solito, pero vamos a ver qué pasa cuando se mueve junto. Entonces, para eso sacamos las covarianzas. Presten mucha atención
a la covarianza de esta probabilidad del 5% cuando se comporta de esta manera es este valor. La covarianza del siguiente valor es este, que es simplemente ese producto de sus valores centrales multiplicados entre sí. Es decir, el de A por B, pero multiplicado por su respectivo valor central, ¿cierto? Entonces eso nos da esas distancias, el producto de esas distancias de A con su media multiplicado por B menos su media. A menos la media por B menos la media. Y con eso sacamos la distancia para poder sacar entonces la covarianza, ¿cierto? Y la covarianza pues ya simplemente va a ser entonces ese valor, la suma producto de esas covarianzas por su respectiva distribución de probabilidades. Nos da la covarianza. Y ya teniendo la covarianza, el coeficiente de correlación es ese valor dividido, como veíamos anteriormente, entre el producto de sus desviaciones estándar, que ya la habíamos calculado. Y el coeficiente de determinación, aquí es negativa, el coeficiente de determinación es el producto, el cuadrado del coeficiente de correlación, que nos da entonces que el 24% de la volatilidad de una acción explica la volatilidad de la otra. O sea, es un coeficiente de correlación negativo, pues digamos no tan explicativo. Entonces digamos la definición de ese tema. ¿Listo? Entonces aquí se hace ese cálculo y nos da, como lo aprendimos a calcular la vez pasada, para una población. Aquí lo estamos haciendo ya para una distribución de probabilidades. Pero es exactamente lo mismo que hicimos la clase pasada. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que estamos nosotros ahora haciendo es una distribución de probabilidades que les decía yo el ejemplo de mi profesor de estadística de bachillerato o de primaria, no me acuerdo dónde lo vi. Lo caso era que si yo meto en una sola bolsa, yo tengo 100 bolas, meto 5 bolitas que digan 25 con 25% y no menos 95. 12 bolitas que digan 20 y 50, o con este color que he pintado de cada uno. 18 bolitas con este color y estos datos. 20 bolitas de amarillo que digan 15 menos 20. 25 bolitas que digan de color azul que digan 10-50. Y 20 bolitas grises que digan 5-40. ¿Listo? Si yo los meto todos en una chuspa, como les decía yo para que se acordaran, como decimos en el valle, que no decimos bolsas sino chuspa, metemos esas 100 bolitas. De esta forma, si hacemos el proceso repetitivo, como decía en clase, y ponemos esa chuspa a circular, y por 100 estudiantes de los 180 estudiantes, o incluso los 180 estudiantes que tenemos en el curso, al final, ¿qué va a pasar? Que el 5% de veces habremos sacado bolitas de este color, 12% de este color, 18 veces habremos sacado bolitas azules claras, 20 veces amarillas, 25 veces azules, 20 veces grises. Entonces, si hacemos eso, igualito acá, vamos a encontrar esa situación. Entonces, 5 bolitas amarillas que digan 25, 25, 25 y menos 95. ¿Listo? 17 bolitas que digan 20, 50. 20, 50. 12 bolitas, perdón. 12 bolitas que digan 20, 50. Pongámosles ese, ahorita le buscamos ese colorcito. Este primero era de acá. Para ser consistentes acá con lo que estamos haciendo. Pongámosle ese colorcito. Digamos que este color. ¿Listo? El siguiente es azul clarito. Entonces, 12 bolitas azul clarito. 12 bolitas azul clarito. ¿Listo? Bueno, aquí quedó oscurito. Más clarito. ¿Listo? 20 bolitas con ese otro colorcito. Entonces son 20. Ah, no, perdón. 18 bolitas. 5, 2, vamos en 17. Y 18 bolitas que digan 18, 30. Miren, eso es lo que está sucediendo acá. 18, 30 hasta acá. Bueno, estamos devolviendo, pongámosle, el colorcito ahí, ese azulito un poquito más oscuro.
¿Listo? 20 amarillas que digan 15, 20, 15 menos 20. Entonces, de 35 a 55. A 55, ¿cierto? Que digan amarillo. Y ahí tenemos entonces, eso es lo que está sucediendo acá. 25 que digan 10.50. Entonces, estas 25 dicen 10.50. Para el azulito. 10.50 hasta acá. Correcto. Y 20 que digan 5.40. Entonces, de 81 a 100, tomando el 3. Eso es lo que está sucediendo ahí. Ese es el ejemplo que nos hacía el profesor, que hoy en día lo podemos hacer con Excel. ¿Listo? Lo podemos hacer con Excel. Entonces, eso nos tiene que dar exactamente lo mismo. Nos tiene que dar que la covarianza, que el coeficiente de correlación, los coeficientes de, perdón, la covarianza, matriz varianza, covarianza. Estas son las varianzas. Aquí está la varianza. Y la covarianza, ¿cierto? La covarianza menos 0,0010, ¿cierto? Y la varianza, que era la suma de cada una de estas acá. Miren, 0,032 está acá y 0,14. Nos tienen que dar exactamente igual, ¿correcto? Entonces, miremos esto cómo se hace. Entonces, aquí hay una funcióncita, vamos a ver si me aparece. No, voy a revisarlo. Hacerlas confirmo. No sé si estoy aquí para el análisis de datos. ¿Listo? Entonces, miremos la regresión. Miremos la regresión y nos da los datos específicos y nos da también las varianzas. Entonces, le damos los datos y le vamos a decir que nos dé toda la matriz donde están todos los datos. Entonces, aquí están los datos, ¿cierto? De los datos específicos. ¿Listo? Y bueno, rótulos, rango de salida, que me lo muestren ahorita parte mismo nos da la varianza, covarianza. Listo, entonces nos había dado este dato, miren, entonces vamos a comprobarlo acá. Varianza, covarianza. Entonces, nos había dado ese dato exactamente igual. Y tenemos la covarianza entre A y B. Miren, ya nos dio este. Como es simétrico, este es exactamente igual. El coeficiente de correlación, miremos cuánto nos había dado, 0,49. 0,49. Y acá nos había dado 0,49. Miren, da exactamente el mismo valor. ¿Listo? Y la matriz varianza, covarianza que ya nos había dado. ¿Listo? Entonces, tenemos ese dato que ya lo habíamos calculado y por lo tanto, entonces, sabemos que eso es lo que está sucediendo. Es decir, él me calcula la matriz varianza covarianza, que es lo que nosotros necesitamos para hacer lo del portafolio, ¿no es cierto? Para hacer nuestro portafolio. Entonces, tenemos la matriz varianza covarianza y con esto que hemos dibujado acá, es lo que está sucediendo acá. Me está sacando la matriz varianza, covarianza, este es A y este es B o este es un B. Entonces ya sabíamos que nos había dado la varianza de A, nos había dado este valor con otro colorcito.
y la varianza de B nos habíamos gestionado. Listo. Entonces, esos datos ya los teníamos acá. Entonces, podemos decir que esto es lo mismo que estamos haciendo acá. Entonces, ustedes lo pueden hacer con las fórmulas, o como el Excel no se cansa, con las fórmulas acá, o lo pueden hacer también con esta matriz varianza o varianza. ¿Listo? Les tiene que dar exactamente igual. Es más fácil es copiar este resultadito, este resultado. No, como si son datos, entonces se puede. ¿Listo? Exactamente lo que teníamos acá. Nos equivocamos fue de los colores. Pero es exactamente lo que teníamos acá. Matriz varianza, covarianza. A y B. Entonces, esto lo hace esta situación. Entonces, esta es la bolsa que yo les he dicho que el profesor nos ponía a hacer. Y acá, pues obviamente uno lo hacía manual con fórmulas, y ustedes ya lo saben hacer con su Excel a través de análisis de datos. Entonces, repasemos. Análisis de datos. Análisis de datos, eran datos, ¿cierto? Análisis de datos, y varianza, covarianza, ya tienen la serie de datos, lo sacan en una sola hoja, en una hoja aparte, y les da la matriz varianza o varianza. Para repetir ese. No le permite, no nos permite 500, pero bueno, ya lo habíamos calculado. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. ¿Entendieron el concepto y cómo calcularlo rápidamente? O sea, de las dos maneras, con la fórmula, como está en el video, o con esta función de Excel que era de análisis de datos. Y ya, entonces, teniendo ustedes la información de la matriz varianza o varianza, entonces procedemos a calcular, entonces, el portafolio, ya con rentabilidades, tenemos coeficiente de correlación, ¿no es cierto? Entre A y B, tenemos el coeficiente de determinación, que digamos acá no lo vamos a usar, pero tenemos la desviación estándar de A, la desviación estándar de B, el retorno de A y el retorno de B, que ya va a ser en porcentajes. De aquí para adelante, vamos a trabajar este tema en porcentajes, ¿no es cierto? Y esto era lo que hacíamos la clase pasada, vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Pero con porcentajes. ¿Listo? Y nos da entonces esta gráfica, que es la que ustedes ya aprendieron a hacer, para calcular el retorno del portafolio, que es ese valor ponderado, ¿cierto? De cada una de las proporciones por su respectiva participación, de rentabilidad por su respectiva participación. Entonces, estas son las proporciones. El lineal, entonces, se suma simplemente un promedio ponderado de acuerdo a su participación. Para los, en este caso, los 10 activos, pues son pequeños, pues nos da la misma gráfica que teníamos, pero pues, digamos, acá es menor el tamaño. Digamos, la combinación, pues está, la frontera eficiente está muy cerca al punto de mínima varianza. Y la desviación estándar, entonces, es la raíz cuadrada, pues de ese producto, el primero al cuadrado por su proporción al cuadrado, más el segundo al cuadrado, la proporción al cuadrado, por varianza al cuadrado, más veces el primero por el segundo, la raíz cuadrada de eso. Eso es una multiplicación de matrices. Repasen esa formulita que aparece aquí de multiplicación de matrices. La trabajamos un poquito el jueves, pero es simplemente una multiplicación de matrices. ¿Cierto? Que estamos multiplicando la matriz de rentabilidades por la matriz varianza-covarianza y nuevamente por sus proporciones. Es una sumatoria de matrices, una doble sumatoria de matrices, como está en la fórmula. Entonces, el Excel también nos permite hacerlo o manualmente, como lo hicimos en el ejercicio de la clase pasada, acá no está en el anterior, o con una multiplicación de matrices, que es exactamente lo mismo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Al momento no, profesor. Hay que resolver ejercicios.
trabajarlo y por eso les damos estos ejercicios así resueltos de esta manera. Pero bueno, ahora sí quiero, ya a esta altura uno siempre se cansa un poquito. ¿Cómo hallo yo este punto de mínima varianza, por favor? Esa es la pregunta del millón, es esta. Yo ya sé que si son varias alternativas me da distintas, o sea, si son, es esta presentación. O sea, yo ya sé que yo puedo hallar con varias acciones. Ya sabemos que nos da una frontera eficiente siempre. Y todas estas son combinaciones de activos menos eficientes que la frontera eficiente. Pero tengo un punto de mínima varianza. ¿Cómo hago yo para hallar ese punto de mínima varianza? O sea, ustedes háganlo, comiencen a hacer, prepárense para la próxima semana para hacerlo con más activos. Y les tienen que dar exactamente lo mismo. Ustedes son curiosos, inteligentes, curiosas, inteligentes. Entonces comiencen a trabajar esto mismo con más activos. Pero por ahora, con dos activos, ¿cómo hay varianza? Esa es la pregunta que no hemos resuelto. Es ese valor, pero ¿cómo hallo yo para ese valor? Este punto de mínima varianza, ¿cómo lo encuentro yo? ¿Qué se le ocurre? Para dos activos, pues no lo hagamos para este que es más complejo, pero para dos activos, si ustedes le dicen, esa es la varianza de un activo, ¿cómo hallo yo cómo hago yo para hallar esa varianza, ese punto de mínima varianza? ¿Qué tengo que hacer? Para recordarles, ¿qué hicieron ustedes en bonos? ¿Qué hacían? ¿Están escuchando? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué hacen ustedes? O sea, ustedes son ingenieros, ya son graduados en cálculo. Entonces, ¿qué hacen ahí? Si quieren hallar ese punto de mínima varianza sobre una función que tiene esta característica, miren la función cómo se comporta. Entonces, ¿este punto qué es ahí? ¿Este punto aquí qué es? Perdón, ¿este punto qué es? ¿Ese punto de mínima varianza qué es? Sacaron 5 en cálculo. La derivada, profe. Eso, la derivada de esta función. Es la derivada de esta función en ese punto, ¿cierto? Y la igualan a 0 y les da los puntos que son las proporciones de A y la proporción de B para que les dé ese punto, ¿cierto? Conocen la diversión estándar y necesitan saber qué proporción invertir en A y en B para que les dé ese punto, ¿cierto? Conocen la varianza, conocen la covarianza, entonces derivan esa función y hallan ese punto que es 0, es una tangente en los puntos que hacen que esa tangente pues tenga coincida con ese punto, ¿cierto? Ese es el punto de mínima varianza, portafolio formado por una combinación de activos con el mínimo riesgo posible para un determinado nivel de rentabilidad. Es decir, no hay otro portafolio posible para ese determinado nivel de rentabilidad que pueda tener un riesgo. ¿Quién se atreve a hacer la derivada? Nos cuenta qué es el resultado de la. Formular la derivada. ¿Les parece si nos traen esa tarjeta? No me la trajeron hoy, que era el día que había traído. Entonces el jueves, posible que no han sido capaces de derivar esta función. Póngale que no la han traído hoy porque no tenían la función. La tienen. Entonces no les vamos a poner a derivar esto. Esto es más complejo. Pero deriven y nos la traen el jueves. ¿Listo? Y alguien, como vamos a estar en virtual, es alguien que nos comparta si la hace a mano, le saca la parte. ¿Quién se le mide? Sería bueno hacer un incentivo de este tema para el parcial, ¿no?
Sí, claro, puntos, por favor. ¿Listo? Bueno, vamos a ver si funcionan la teoría del sentido funciona. ¿Listo? Les deriven y nos la traen, y si la hacen a mano, tómenle foto y le dejamos partir. ¿Listo? Pero todos, hagan el esfuerzo todos que es bonito hacer. Es tarea para el jueves. Sigue vigente la tarea. Ya encontramos una respuesta y falta otra. ¿Listo? Pero otra tarea porque aquí es trabajando duro. Recuerden dos cosas para que quede bien en la grabación. Entonces, este jueves, o sea, ya el tema 3 y el tema 4 están disponibles. Todo el material, los recursos del tema 3 y el tema 4 está disponible el OVA 11, que corresponde al tema 3 y el tema 4. El OVA 11 es para presentarlo y entregarlo máximo el jueves, de este jueves en 8, es decir, este jueves hoy estamos a 8, 10, el 17 de noviembre, jueves 17 de noviembre, si no me dejan equivocar, a las 6 de la tarde o a 11. Este jueves, sin falta, vamos a colocarles el taller que es demasiado largo para el tema 3 y 4. Es muy largo, así que tienen que comenzar cuanto antes, porque no tiene sino 2 semanas para hacerlo y es largo. Entonces se los explicamos el jueves y es a los 15 días lo tienen que entregar en grupo. ¿Listo? O a individual suben el certificado por el 17 de noviembre antes de las 6 de la tarde. Ya está disponible, ya lo pueden estudiar. Esta presentación ya está disponible. Este ejercicio se los acabo de mandar, ¿cierto? Y la próxima semana, el jueves, vamos a liberar un cuestionario. Ese cuestionario es únicamente sobre el tema 1 y tema 2 del módulo 5. Vamos a preguntarle la parte de repaso de estadística y de eficiencia del mercado. El jueves a las 6 de la tarde estará liberado el taller, que es para dentro de 15 días, taller del módulo del tema 3 y 4, el quiz o cuestionario del tema 1 y 2, plazo para presentarlo martes de hoy en 8. Hoy estamos a 8, es decir, martes 15 de noviembre, 4 de la tarde, antes de llegar a la clase que también va a ser virtual. O sea, por este mismo sistema, en este mismo salón. También quienes quieran el próximo martes venir a la clase acá, pueden hacerlo. Aquí hay sillas disponibles, entonces pueden venir a la clase acá, si alguien está por acá cerca. Eso sí, pues si se llenó la sala, pues nos toca decirle a los que lleguen tardecito que no, pero también alguien que esté acá y que no pueda moverse desde su casa o se puede venir acá y acá es bienvenido. Estamos aprendiendo a usar esta tecnología. Entonces, martes 15, el cuestionario. Lo liberamos el jueves a las 6 de la tarde para que cuando lleguen a su clase virtual el jueves ya lo tengan disponible. Se cierra martes 15 a las 4 de la tarde. Taller se libera el jueves, 15 días, es largo, ese es el grupo. Y el OVA que ya está disponible para el tema 3 y 4 se cierra el jueves 17 a las 6 de la tarde. Ese es el tema que tenemos. Los monitores deben estar enviando por las notas consolidadas hasta el OVA 10. ¿Correcto? Entonces, por favor, para que nos cuenten si ya le llegaron, si tienen algún reclamo, por favor no lo hagan. Y es para ese día. Entonces, el jueves, entonces, traer a la clase esa explicación de la derivada, cómo se calcula. Y acá les dejamos otro ejercicio que por favor traigan todo estudiado. Esta no alcanzamos a explicarlo hoy. Con esto arranco yo la clase el próximo jueves, pero por favor sean curiosos y curiosas y léanlo, estudienlo y miren qué es lo que estamos explicándoles ahí, que es un tema muy bonito y así vamos avanzando en esta teoría. Entonces está ya disponible, se llama diagrama y pues hoja 1 y 2 que ya vimos de qué se trata, pues ya no la necesitamos acá porque la copiamos allá. No hay ningún problema. Bueno, tenemos un unita para que ese archivo. Ahí se lo vamos a colocar también en Moodle el ejercicio. ¿Listo? Entonces, saben muy bien las tareas, ¿no? El jueves, portafolio de misma áreas, la foto nos la comparten y
Y ahí vemos a ver entonces quién levanta primero la mano, a ver cómo lo vamos motivando para que sigan haciendo estas tareas. Y estudienla para el jueves, por favor, muy juiciosos el jueves por el Meet. Ya les mandaron el monitor, ya les mandó el enlace por Meet para el jueves, entonces el jueves tendremos la clase por Meet. Voy a suspender la grabación, espero pues que haya salido bien este piloto que hicimos hoy desde el salón. Y pues les agradecemos de todas maneras también, así sea por escrito, sus comentarios, nos los hagan saber para mirar si estamos haciendo las cosas bien, queremos mejorarlas para que ustedes hagan bien. Daniel está preguntando, a ver, Daniel dice, profe, qué pena, estos ejercicios los envían por correo o los colgamos en Moodle, los vamos a colocar en Moodle, pero Daniel, esta mañana en tu correo debió haberte llegado también este mismo ejercicio, pero lo colocamos también en Moodle, ¿lo viste? Para que sepas. Bueno, entonces, espero desde luego que se hayan sentido muy bien y cuando lo enviaron, esta mañana lo envié, Daniel, esta mañana, por favor me confirma si lo recibieron. De pronto lo mandé a otro grupo, no creo. Alguien que me confirme que recibió la acción. Sí, perfecto, confirmado, gracias. Listo.